Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El Banco Central publicó hoy el informe de política monetaria. ¿Usted ha escuchado hablar del IPOM? Bueno, es eso. El nombre como que no sugiere la seriedad del Banco Central. Pero sí, es serio, importante tomar en cuenta y entenderlo, sobre todo, leerlo hacia adelante. El informe de política monetaria, IPOM. Esto referente a junio, en el cual y aquí está lo preocupante, se elevaron las proyecciones de la inflación total, particularmente para 2025. Y esto tiene que ver con un tema que también hemos tratado en las noticias, hemos leído en los diarios y se ha discutido mucho, las alzas en las cuentas de la luz. Tiene su arrastre porque, bueno, desde el estallido, luego vino la pandemia, se congelaron las cuentas porque la situación económica ameritaba que al menos en la convención política, en los acuerdos políticos, había que congelar las cuentas, varias cuentas, entre ellas las cuentas de la luz, porque no estaba la situación. Pero las cuentas acumuladas hay que pagarlas en algún momento. Hay una acumulación de deuda, escúcheme bien, de 6.000 millones de dólares. Y eso hay que empezar a pagarlo de alguna manera. Ahora, habrá subsidios para aquellas familias que no puedan enfrentar, pero para el resto, que puedan de alguna manera enfrentar y tengan que enfrentar las alzas, se dice que las alzas van a estar en torno al 50%, no de una, pero el 50%. Entonces, claro, eso puede afectar muchísimo a la inflación. Solamente decir una cosa, los países que no sinceran sus cuentas, sobre todo en las cuentas de los servicios, puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Hay países en el mundo, y no tan lejos de nosotros, que por años congelaron las cuentas y terminaron sin inversión y sin desarrollo en esas áreas. Por lo tanto, el ir reponiendo, el ir actualizando las cuentas tiene que ver con ir dando certezas a los sectores que se necesitan, en electricidad, en agua, en fin, porque si no hay inversión, no hay progreso, no hay nuevas fuentes y al final vamos a terminar pagando, por no subir las cuentas, pagando muy caro porque nos podemos quedar sin luz, por ejemplo. Y esto, créanme, ha pasado en muchos países. Pregúntense ustedes por qué Venezuela, por ejemplo, tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo y tiene que importar petróleo. Porque ¿quién invierte en sacar petróleo? Y si no pagan cuentas porque se regala el petróleo, era más barato que un litro de agua el petróleo en algún momento, por hacer populismo en Venezuela. Y si no hay inversión, ¿cómo se saca el petróleo? Y sin petróleo hay que comprar petróleo teniéndolo. Es absurdo, pero es así. Bueno, la vuelta es larga, pero de eso estamos empezando a hablar en Chile. En el informe se destaca que la economía ha evolucionado en línea con lo proyectado en el informe de marzo, el programa anterior, y que la actividad ha ido retomando una senda de crecimiento coherente con su tendencia, con un desempeño de la demanda algo mejor de lo esperado. Es decir, por una parte, una economía que recupera la demanda, que crece un poco más rápido de lo esperado, pero con un riesgo inflacionario. ¿Cómo se arbitran esas dos cosas? Tasas de interés. Vamos a hablar de tasas de interés porque el Banco Central ayer bajó las tasas de interés también. Hay muchos temas, como puede usted ver. A nivel de actividad, el informe prevé que la actividad crecería entre 2,25 y 3% este año. Entre 2 y 3% se proyectó en marzo, para que vea usted que sube un peldañito más la expectativa de la economía para Chile. Buena noticia, aunque para algunos todavía es poco. Recordó que el Banco Central, en la medida que avanza el año, el ancho del rango de proyección de crecimiento se va reduciendo en 25 puntos base. Temas que suenan difíciles, pero para que vea usted que con los expertos que vamos a conversar, tiene mucho que ver con nuestra vida diaria, con nuestras economías cotidianas y domésticas. Por lo tanto, vamos a la mesa y conversamos con un experto. Está ya en línea con nosotros Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC. Germán, ¿estás por ahí? Aquí. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Germán. Gracias por recibirnos, por atendernos a esta hora, este viernes chico. Pero bueno, son temas que parecen duros, difíciles, áridos, pero son de la economía diaria y son domésticas. ¿Por dónde partir? A ver, partamos por la señal que da el Banco Central ayer, que baja
un poquito la tasa de interés y la deja en el 5,75%. Una decisión que no fue unánime. ¿Qué nos dice eso? Yo Disculpa. creo que lo importante de la decisión es que se continuó con el proceso de bajas de tasas. Recordemos que la tasa de política monetaria llegó a estar en 11,25%, Claro. ha bajado más de 5 puntos porcentuales. Como tú bien dices, ahora está en 5,75%. Y las expectativas son que siga bajando. Pero la decisión de ayer ya vimos una reducción mucho más gradual de lo que había sido los recortes anteriores. Y un mensaje también que es muy importante desde mi punto de vista y desde el punto de vista del mercado, que es que gran parte de los recortes de este año ya se hicieron. Ese fue un mensaje bien distinto del Banco Central, apuntando a que este año quedan 4 reuniones de política monetaria y es muy probable que veamos pausas en algunas de esas reuniones. Y esto, como supimos hoy día, tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas respecto de un shock inflacionario inesperado por el lado de las tarifas eléctricas que va a generar más inflación durante los próximos meses. Respecto de la decisión no unánime, yo no dramatizaría mucho con eso. Creo que son visiones dentro del Consejo que son distintas. Creo que es bueno que haya diversidad de opiniones dentro del Consejo del Banco Central, y las decisiones se toman por mayoría, y la mayoría del Consejo estuvo de acuerdo con bajar la tasa en 25 puntos base y en 50 como planteó una consejera. Tampoco es inédito estas discrepancias de opinión o de proyección, ¿no es cierto? No es primera vez, no siempre se vota de manera unánime. Germán, sácame de una duda. Está el factor de las tarifas de la electricidad, de la luz, de la energía, ¿no es cierto? Que eso va a tener un impacto muy importante en la inflación para el próximo año, que ya no nos lo vas a explicar bien, pero si nosotros corregimos eso, lo sacamos por un momento para analizarlo, la tendencia de la inflación, ¿qué nos dice? La inflación ha venido a la baja. Recordemos que la inflación llegó a ser 14% el año 2022 y hoy día estamos con una inflación cercana al 3,5%, que es una inflación muy cercana a la meta del Banco Central, y por lo tanto se ha hecho un muy buen trabajo en materia de contención de la inflación, con un gran aporte del Banco Central, con una contribución de la política fiscal también, que hizo un ajuste muy importante el año 2022, y eso está permitiendo que la inflación hoy día esté, como digo, cercana al 3,5%. El problema es que la meta del Banco Central es 3, ¿cierto? Y no es un número distinto a eso, y las proyecciones apuntan a que la inflación va a estar por algunos meses por sobre 4%, y eso es una señal de cautela para el Banco Central, pero en un contexto, como digo, que tenemos una inflación bastante controlada y que se espera que la convergencia hacia el 3% se postergue. Se esperaba que fuera, digamos, el próximo año, ahora se posterga para el año 2026, ahora, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central. Esto es lo que algunos economistas entiendo que técnicamente le llaman un atraso tarifario, ¿no es cierto? Puntualmente en materia de electricidad, por las razones antes expuestas, tuvo que ver con un momento político y económico y pandemia y mundial, y bueno, el consenso político estimó que se tenían que congelar, hay que sincerarlas. ¿Hay algún otro servicio, producto o área en que tenga atrasos tarifarios? Porque, para serte bien franco, todos sabíamos que la luz estaba congelada, pero yo no sé si del ambiente de lo técnico había salido la información. No es que estuviera escondida, ni mucho menos. No se estaba conversando que, momentito, que en junio, julio van a venir las alzas. Sino que estábamos muy contentos porque veníamos rebajando la inflación con la política monetaria, en fin. ¿Hay otros retrasos que haya que esperar o este es el último? Este es el más importante. En tema del transporte público también las alzas han sido, digamos, bastante moderadas. Hay un subsidio muy importante que se le entrega al transporte público y, bueno, sabemos que ahí el impacto sobre los hogares es bien directo y se ha tendido a moderar el traspaso a los precios de los consumidores, pero la magnitud de este aumento de las tarifas, como tú bien decías, hay una deuda de $6.000 millones que es con las empresas privadas, ¿cierto? Es muy significativa. Y yo diría que desde el punto de vista del mercado había cierta idea de que venía un aumento de tarifa, ¿verdad? Habían algunas estimaciones,
Pero lo que pasó en las últimas semanas, en los últimos días, es que se empezó a estimar un efecto mucho mayor. Este aumento de casi 60% de las tarifas eléctricas del que se está hablando hoy día no es algo que estaba en la discusión, y por eso mismo hemos visto o se está viendo ahora una discusión en los medios, también a nivel político, respecto de si estaban todos los antecedentes sobre la mesa cuando se discutió, por ejemplo, el subsidio, ¿verdad?, que se va a implementar para apoyar a los hogares de menores ingresos, porque esto es una medida que, por el orden de magnitud que tiene, estamos hablando de aumento de tarifas del orden de 60%, Claro. va a golpear el ingreso disponible de los hogares. Por eso se plantea una política de subsidio, pero digamos, no existe claridad si es que esta cifra estuvo siempre sobre la mesa, porque por lo menos desde el punto de vista de los economistas, ¿verdad?, la cifra que se manejaba eran incrementos más acotados, y por eso ¿Y qué las falló? proyecciones de inflación estaban por debajo del 4% para este año, y no por arriba, como hoy día muestra el Banco Central. Sí, ¿y qué falló? ¿Quién no tuvo los números a la vista para decir, bueno, cuando empecemos a sincerar las tarifas va a ser 60% el aumento de la electricidad? 60%. ¿Falló algo? ¿No Esto, estuvieron los datos? ¿Por mm, qué? Porque, perdón, Germán, esto porque si hubiéramos tenido todos los datos, a lo mejor empezábamos a pagarla antes, a sincerar antes, para que se fuese atomizando en el tiempo. A lo mejor se hizo más liviana la carga. supuesto, esa era una opción, y quizás el subsidio, el mecanismo de subsidio también debe haber sido distinto, o el traspaso o el aumento o la corrección posterior podría haber sido más gradual. Mm. Eh, a ver, yo primero creo que quiero señalar que en general el proceso de fijación de tarifa es un proceso complejo, donde intervienen distintos actores, y bueno, hay especialistas que saben de esto, pero también había muchos decretos que había que emitir que todavía no se conocían, a pesar de que la ley estaba aprobada hace un tiempo atrás. Habían decretos permanentes, pendientes de publicación, digo. Eh, pero yo hubiese pensado, ¿verdad?, que desde el Ministerio de Energía y desde el Congreso también la información haya estado disponible. O sea, me parece bien extraño, ¿verdad?, que no haya estado la información. Yo espero que haya estado. Y también creo que esto resalta de manera muy importante los contrapesos que tiene el Congreso para discutir con ministerios que son técnicos, como el Ministerio de Energía, ¿cierto? Porque, digamos, las preguntas, ¿verdad?, la discusión respecto del alza de las tarifas, eh, que, como digo, es una materia bien compleja, debió haber tenido el respaldo, el asesoramiento digamos, profesionales a los parlamentarios, para que esta diferencia y esta duda no hubiese existido. Pero yo creo que hay una responsabilidad principalmente de poner toda la información sobre la mesa del Ministerio de Energía, ¿cierto?, que es el principal responsable detrás de estos procesos tarifarios, y por lo tanto, digamos, habría que ver si tuvo toda la Sí. información en su momento, Mm. pero por ahí hay que mirar las responsabilidades. Si entramos en un área que es bien específica de la economía, que es la economía política, uno podría poner, yo pienso en profesores, especialistas que podrían poner en contexto qué significa un alza como esta en este momento, la energía en invierno sabemos lo importante que es, y los efectos políticos que pueda tener. Y por efectos políticos me refiero, por ejemplo, a que en un año electoral alguien tenga la idea de, que sea la tentación de decir que no hagamos la salsa. Que no hagamos la salsa porque es razonable, porque ¿cómo vamos a cargar a la familia? ¿No es cierto? Y es un argumento que es incontrarrestable. Pero ¿cuál es el costo de eso en economía política, si se quiere, para adelante, si es que no se sinceran los costos que hay que pagar? Bueno, a ver, los costos tienen que ver principalmente con un desincentivo a la inversión, eh, básicamente porque las empresas realizan inversiones, ¿verdad? La generación eléctrica tiene costos, hemos tenido alzas del tipo de cambio, alza del precio de los combustibles que se usan para la generación eléctrica, y por lo tanto, digamos, las empresas no pueden de manera sostenible mantener los precios sin tener reajustes de tarifa. Entonces el problema es, desde el punto de vista del suministro eléctrico, es que, digamos, si queremos tener un suministro estable, seguro, ¿cierto?, de energía eléctrica, también tenemos que permitir que los precios se ajusten de acuerdo a las condiciones de mercado. Entonces,
por eso, básicamente, el principal problema tiene que ver con que si no se dan las señales correctas, esto hoy día es en la energía, pero puede ocurrir en otros mercados, vamos a tener un desincentivo para que los distintos actores quieran invertir en el país si es que no tienen condiciones razonables de reajuste de precios. Pero eso tiene efecto directo en el área de la inversión en energía, pero cuando una sociedad, un país no paga o permite a la política que no se pague lo que es debido en un contrato o en una ley, aquí ni siquiera un contrato, es una ley que regula las tarifas. Si no se paga, el desincentivo de la inversión puede transformar un país, eventualmente, no lo digo por Chile, por otros, en países poco confiables, con pocas certezas jurídicas, y ya no solo en energía se desincentiva la inversión. ¿Puede darse en otras áreas? ¿Se ha dado en otros países algo así? Absolutamente, se da en distintos sectores. Chile en general se ha caracterizado por ser un país serio, respetuoso de la inversión internacional, y yo esperaría que esto continúe así. Ahora, por supuesto que hay que tener un ojo puesto, ¿verdad?, en el impacto que esto genera en la población, Claro. y por eso me parece que es adecuado tener un mecanismo de subsidio focalizado, ¿verdad?, en la población más vulnerable, porque esto es un costo importante. Y en el Congreso seguramente esto se va a tener que seguir discutiendo, porque, por ejemplo, se está dejando fuera a las familias que están morosas, fuera del subsidio, ¿verdad? Y eso, digamos, complica, especialmente en esta época del año. eh, y siendo, ¿verdad?, digamos, totalmente transparente, estamos además en un año político, que esto creo yo que va a complejizar aún más Las la decisiones, discusión. claro. Por los efectos que esto tiene, pero digamos, ¿qué es lo que debería pasar desde el punto de vista más técnico? Lo que necesitamos es que este aumento de tarifas se produzca, es decir, que se sinceren los precios, eso es lo que uno debiera apuntar que ocurra con la gradualidad necesaria y con un apoyo focalizado en los hogares de menores ingresos. Creo que esos son como los pilares que debiera tener este traspaso de tarifas eléctricas. Germán, quiero que nos cambiemos un segundito a un tema que naturalmente está hiper requete contraconectado al que estábamos hablando y tiene que ver con las proyecciones de crecimiento. Hablaste recién de las de inflación. Sabemos que tiene una conexión por lo pronto en las decisiones monetarias del Banco Central. Si hay mucha inflación, no pueden bajar las tasas. Si no bajan las tasas, hay menos posibilidad, ¿no es cierto?, de que haya más consumo, más acceso a los créditos, en fin. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes están viendo para la economía chilena? ¿Ustedes comparten en que está mejor aspectado que si antes estábamos viendo 2%, hoy día vemos 3%? O sea, la proyección hoy día entiendo que está en 3,5%. ¿Por qué no nos hablas de eso? A ver, en lo que hizo el Banco Central, como tú bien dijiste al principio, es que en la medida que va pasando el año va reduciendo el rango de crecimiento, ¿cierto? Y en marzo proyectó que la economía chilena iba a crecer entre 2 y Claro. 3%, y ahora proyecta que va a crecer entre 2,25 y Y 3. 3%, un rango más acotado. Eh, pero básicamente eso está bastante en línea con nuestras proyecciones. Nosotros pensamos que la economía va a crecer entre 2,25 y 2,75, es decir, hoy día tuvimos este año un primer trimestre muy bueno en materia de crecimiento. La verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta que la economía ha tendido a estabilizarse en los últimos meses, es decir, no ha vuelto a crecer como creció en los primeros meses del año, pero de todas maneras, considerando que el 2023 fue un año de muy bajo desempeño, eso ya pone una suerte de piso de crecimiento en torno al 2%. Entonces, de ahí para arriba no es mucho el esfuerzo que hay que hacer para que la economía crezca más cercana al 2,5%. 2,5 veces. ¿Por qué el primer trimestre o primera mitad del año ha andado mejor que lo que se espera para este segundo? ¿Qué factor incide en eso? A ver, el crecimiento mundial, ¿cierto? Chile es una economía pequeña, integrada al resto del mundo, y el crecimiento mundial sorprendió en los primeros meses del año. Yo creo que es un factor importante. El crecimiento de Estados Unidos fue mayor a lo esperado, el crecimiento de China también, nuestros principales socios comerciales. Así que por ahí tuvimos sorpresas positivas y eso naturalmente que nos impacta. De hecho, el informe de política monetaria corrige las proyecciones de crecimiento mundial también al alza y de nuestros socios comerciales. Así que creo que ahí hay un factor importante. Por otro lado, tuvimos algunos factores que el Banco Central menciona como factores de oferta, algunos sectores, minería principalmente,
también algunos sectores industriales ligados a las exportaciones que estuvieron algo más dinámicos de lo esperado, pero esos sectores ya en los meses que hemos visto más recientemente han ido perdiendo algo de fuerza. Y también el impulso externo se ha venido agotando. Ahora, la buena noticia que tiene este informe desde el punto de vista internacional es el alza del precio del cobre. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo nos podría pegar? Porque parece que estamos entrando en un superciclo, toquemos madera, pero puede ser largo este superciclo, además, más largo que el anterior, dicen algunos. ¿Cómo nos podría afectar o cuándo podría notarse en nuestra economía? A ver, los efectos podrían empezar a verse desde ya en distintas, de hecho ya lo estamos viendo, por ejemplo, porque un precio del cobre más alto, ¿verdad?, impacta en un menor tipo de cambio. Recordemos que el tipo de cambio estuvo cerca de 1.000 pesos, hoy día está más cerca de 920, 930. Eso tiene que ver en parte con el alza del precio del cobre, entonces ahí tenemos un efecto directo, eso reduce el precio de los productos importados. Toma más tiempo en que este precio del cobre se materialice, por ejemplo, en proyectos de inversión o en mayor ingreso disponible para los hogares, pero en la medida que el precio sea más alto por más tiempo, los efectos van a ser más positivos sobre el crecimiento económico, sobre la inversión y sobre los ingresos fiscales. Y la buena noticia que trae este informe es que, de acuerdo al análisis que hace el Banco Central, el alza del precio del cobre tiene un componente permanente que es importante. El banco está revisando el precio del cobre desde $3,85 la libra a $4,3 la libra, pero además en su análisis muestra que hay factores, principalmente, o el más llamativo, el más importante es la demanda por cobre para la transición energética, que es un factor más bien estructural, que se produce en un contexto en que la oferta está reaccionando muy lento y por lo tanto eso genera un buen sustento para el precio del cobre en el mediano y largo plazo. Una gran noticia para Chile, porque si uno mira para atrás los registros históricos de los precios, hablar sobre 4 no se ha dado muchas veces, pocas más bien, muy pocas, ¿no? Exacto. Ahora, es importante ser bien claro respecto al ciclo anterior del precio del cobre, el que fue a principios de los 2000, ¿sí? Porque recordemos que ahí el precio del cobre era inferior a $1 la libra y subió a $4 la libra. O sea, fue un shock mucho mayor al que estamos viendo hoy día, con costos de producción que estaban muy bajos y por lo tanto ahora las dimensiones, las magnitudes son distintas. Entonces hemos tenido un alza del cobre sostenida, pero también tenemos costos de producción más altos y la magnitud del alza no es la misma que tuvimos a principios de los 2000. Por lo tanto, son shocks de naturaleza distinta magnitud, pero de todas maneras es algo positivo para la economía chilena. Germán González, coordinador macroeconómico de Clapes UC, un gusto tenerte, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar y entender cifras y sobre todo proyecciones de crecimiento, inflación que preocupan a las familias chilenas. Gracias, Germán, muy buenas noches. Gracias por la invitación, muy buenas noches. Gracias. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a cambiar de tema. ¿Radicalmente de tema? Sí, probablemente. Vamos a conversar sobre literatura, sobre novelas, sobre un autor chileno que usted requete contra conoce, Alberto Fuguet, con su última novela, Ciertos chicos, que está dando mucho que hablar. Revisa los años 80. Alberto Fuguet ya está aquí. Va a estar conversando con nosotros a la vuelta de este corte. Esperemos. Mucho rato que no hablamos de mí. En la vida real. Ya está Alberto Fuguet con nosotros, pero déjeme decirle antes, aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con TPY, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Imposible no entrar a conversar rápidamente con Alberto Fuguet, ni siquiera nos respeta los tiempos, mirar las cámaras porque es un conversador nato. Es un escritor nato, es un cineasta nato, es muchas cosas. Pero ahora me voy a quedar callado porque me da miedo. No, Alberto, no te invitamos a quedarte callado. Alberto, Ciertos chicos, tu nueva novela que te tuvo
por lo que he leído, por lo que te he escuchado y por lo que leí del libro, te ha tenido así en cuerpo y alma metido en esta gran novela. Sí. La novela más jugada que has escrito. ¿Sí? ¿Es así? ¿Lo puedes refrendar y por qué? No sé si la más jugada. Te lo leí en una entrevista. Esta es mi novela más jugada. Dije. Hazte cargo. Yo creo que la más personal es la más linda, la más tierna y la que resume todos los otros libros. Yo a veces pienso que es mi primer libro, porque también tiene la energía joven, pero también tiene la distancia de alguien mayor. Pero también dijiste, es un poco resumen de todas mis otras cosas, entonces es mi último, pero también es el primero. Sí. Sí, por eso, o sea, uno arma una carrera, o sea, uno no arma una carrera, uno escribe un libro, después escribe el otro, pero yo siempre sentí que tenía que escribir una novela universitaria, Matías, y se me hacía, y no lo había hecho, porque casi la mayoría de los escritores parten con universitario porque es más o menos lo que están viviendo, pero yo no me atreví, y ahora me atreví. Pero también tiene otra mirada interesante que tú siempre, no sé si exactamente siempre, pero muchas veces se te relaciona con ese mundo pop, ese mundo ochentero, por allí. Escribías de jóvenes siendo jóvenes. Sí, y con el sí. mayor respeto a nosotros mismos ya no somos tanto. Bueno, Entonces, tú no. Entonces escribes de los jóvenes con una mirada... O sea, ha ido cambiando el que relata o el observador, pero más o menos el mundo que relatas es el mismo. ¿Cómo ha ido cambiando tu percepción de ese joven? Bueno, claramente o sea, hay varias trampas en el libro. O sea, yo sé lo que les puede pasar. Yo sé qué pasó después de los 80. Ellos están viviendo la vida en presente, están viviendo en el 85, 86. Sí. Y ellos incluso creen que nunca Pinochet se va a ir, ellos creen que nunca el mundo va a estar a su favor, que siempre van a ser mirados en menos por pintarse los pelos, por usar abrigos raros, se mueren de ganas de tatuarse, pero no se atreven porque saben que una persona tatuada en Chile es un presidiario. Usar aro es jugar con el límite de lo límite. Y de alguna manera creen que efectivamente... Coquetear y hablar de los afectos. Totalmente, o sea, que dos hombres puedan tener cualquier tipo de afecto entre amigos, entre padre e hijo, y sobre todo entre pololos, sería algo impensado. Y ellos no saben, ellos de alguna manera creen que Chile es el peor país del mundo y no se dan cuenta que después las cosas van a cambiar y van a mejorar. Tú llegaste de Los Ángeles, California, con tu familia. ¿Qué año? ¿Más o menos un poco antes que eso? Bastante antes, 74. 74. O sea, un año que no hay que venir a Chile ni siquiera de turista. Claro. Y nosotros venimos de turista. Y tú viniste de turista, pero venías con una cultura muy gringa en tu cabeza, una estructura. 100%. 100%. ¿Te parecía en ese momento que estaban viviendo Tomás y Clemente, los dos protagonistas de este libro, también Chile el peor país del mundo? O sea, cuando yo llegué el 74 a Chile... No, pero cuando vivías también los 80. O sea, primero, yo el 74 fue horroroso. Ya. O sea, fue un país en blanco y negro, con metralletas, con cadáveres en el río, con la mitad de mi familia celebrando las matanzas y diciendo que habíamos vivido algo tremendo, y otra parte de la familia. A mí me parecía que era un país bananero, un país realmente en blanco y negro, y que yo contaba las horas para irme. Divertido para visitar, tal como uno visita una guerra, pero claramente un país donde todos yo sentía que todos eran culpables. O sea, yo a los 11 años ya me quedó claro que este es un país donde todo el mundo se hacía que era culpa del otro, pero yo sentía que todos eran culpables y que básicamente todo era una cosa... ¿Y cómo? Mira, tú eres un poco mayor que tus protagonistas. Yo tengo la edad más o menos de Clemente, más o menos, sí. Sí, de Tomás. Y de Cao. Entonces yo tenía 11 y eventualmente para el libro del 86 yo tenía como 20, 21 cuando yo Claro, un estuve poco en la escuela mayor, de periodismo. Sí. porque Tomás, por ejemplo, estaba terminando el Sí, colegio, iba a dar la Exacto, PAA sí. en ese Exacto. momento. O sea, es un poco mayor. La prueba de aptitud. Pero sí. ellos miraban un Chile que la verdad que no les daba muchas oportunidades. ¿Cómo veías tú Chile en el 85-86? ¿También Bueno, por eso yo partí el libro en dos. O sea, Tomás, de alguna manera, Tomás que es del llano, es más de la clase media y de alguna manera es de una familia más de derecha, aunque probablemente con familiares militares. con militares, pero de más que rango nada, mediano. Yo creo que una familia que abraza el neoliberalismo. Y Tomás cree en la meritocracia. Tomás está fascinado con el pop, con la tele a color, con los programas que daba TVN, con los nuevos malls, Tomás realmente cree que este país va a cambiar. Y que incluso, aunque no cambie, ya le está pareciendo muy divertido las oportunidades que él tiene que quizás sus padres no tenían. Él siente que por ser del Instituto Nacional tiene como la vía comprada. Mientras que Clemente, que viene de Inglaterra, donde estuvo exiliado de una familia de izquierda, que estuvo ligado al caso, su familia como de Chile a casa, y no sé si te acordáis de ese caso. No. Bueno, es que yo investigué mucho.
Pero Sheila Cassidy fue una especie de monja, ¿Ya? o sea, monja porque después lo abandonó, que fue una inglesa que fue torturada en Chile como en Ya, ya, ya. 75 y que fue expulsada de Chile. Y eso provocó la retirada del embajador de Inglaterra y hizo que Inglaterra realmente se separara mucho de Chile. Ahora, es muy interesante, además de muchas otras No sé por qué te conté eso, pero básicamente No, porque pero- Clemente, Sí, pues. Clemente pertenece como al Es- mundo del exilio en Inglaterra. Eso. DLC, sí. Aparte de la narración que es muy rápida, es muy cinematográfico este libro, o sea, está lleno de imágenes el libro. Uno va, bueno, muy propio de tu novela, a mi juicio, uno se está imaginando lo que lee con mucha... Bueno, gracias, con gracias. mucha- Me parece que uno ahora- puede palpar los olores, los colores, las texturas de las cosas que se narran. Muchas gracias. Es muy fugués eso, pero además tú narras la época... Pero de la también creo que, Matías, gracias, pero también creo que un escritor de hoy que también tiene que saber que compite con música, con series, con televisión. Por lo tanto, me parece que no se puede escribir exactamente. Yo creo que esto es una novela del siglo XIX, de verdad, pero remixeada para el siglo XXI, aunque esté ambientada del 80. realismo, ya. Pero yo realmente creo que es un libro muy siglo XXI. De hecho, los capítulos están armados como capítulos de serie de televisión. Pero, ¿Te puedo robar agua? pero dale. Pero, Alberto, me interesó mucho que me mostraran los 85, que eran Sí, sí, sí. épocas duras. Los 83 Sí, sí, sí. fueron los años más duros aquí Sí, sí, de sí. protesta y represión. De acuerdo. Pero también ya se vislumbraba un horizonte en que a lo mejor había una salida, que fue el 88. O sea, estamos al medio de eso. Aunque yo creo que tú lo vislumbras, porque tú sabes que el 88 ganó. Puede No, ser. yo creo que ellos no. Puede ser, ya. Yo también lo vislumbro porque... Pero tú narras la historia de dos jóvenes que viven en el lado B de Chile, no Sí, en sí. el lado tenso, en Sí, el sí, lado sí. que está en la fricción de dos Chiles. Ellos viven un mundo paralelo, el mundo de los afectos, el mundo de lo pop, de las fiestas. Sí, sí. ¿Por qué, o dónde están esos chicos y por qué ese interés de mostrar ese Chile en que... Sí. No, cuando uno habla de Chile en los 80, habla de la dictadura. Y blanco y negro. Y no habla de los afectos, de las amistades, de los cines. Bueno, pero nació un montón de gente que tú conoces, probablemente nació en esa época. O sea, algo tuvo que suceder para que nacieran en esa época. Me parece que una de las labores de un escritor también es no hacerle caso a los periodistas y no hacerle caso a los historiadores. Y mi impresión es que hay algo de mentira cuando se termina reduciendo la idea de que una época como los 80 en el caso de Chile fue solo binario, que todo fue blanco y negro, que solo habían malos y buenos. Y la idea como de, obviamente los malos no quieren asumirse como malos y todo el mundo quiere asumirse como bueno, cuando yo no sé si realmente es bueno. Y en este caso yo recuerdo la dictadura con muchas cosas atroces, pero también recuerdo el color, recuerdo las fiestas y recuerdo sobre todo un grado de resistencia que era yo me niego a estar de un lado y me niego a estar del otro. O sea, me parece que la gente que quiere que este país sea Nicaragua, me parece que está profundamente equivocado. Y los que están apoyando a Pinochet están más equivocados aún. Y yo me niego a aceptar ninguno de los dos. Y eso era muy poca gente que se rebelaba, y se rebelaban como no podían tomar las armas, Claro. tomaban los discos o los cassettes. Una buena parte dice la gente que se resistía a la resistencia. ¿Ah? Alberto Fugué, esta es una pregunta obvia, siempre un novelista. ¿Cuánto hay de autobiográfico? Siempre te responden, sí, todo tiene algo de, pero no se trata de eso. ¿Cuánto viviste tú de este Chile B en los 85, 86? 90%, o sea, es muy personal. Lo que pasa es que yo no tuve un Tomás, por así decirlo. Eso, no tuvo un Tomás, ¿te refieres a que en ese momento... No tenía ni amigos, o sea, tenía algunos amigos más cercanos, pero yo no me sentía que tenía un lugar en el mundo. Yo no sentía que no tenía un partido político, a pesar de que yo como Clemente postulé a la Jota y no me aceptaron. Me pareció que eso, no me sentía parte de un partido político, no me sentía parte de una clase social, yo me estaba extremadamente perdido. No sentía que yo tenía un lugar acá. Hasta que encontré la literatura y encontré el cine, digamos. Ahora, pero a lo Y mejor... encontré el idioma. Sí, encontraste el idioma, pero no era tu idioma nativo. No. Sí. Pero quizás todo eso... Y yo esperaba mucho de la escuela de periodismo y del periodismo y no lo encontré. No lo encontraste allí, pero sí, ¿cuánto de toda esa desesperación de no encontrar nada en el país que te tocaba vivir, que era el país de tu familia, te empujó también a sacar todos tus talentos, a narrar, a filmar? Sin duda. O sea, o era irse, que todavía no entiendo por qué no me fui, o tirarse al Canal San Carlos, o escribir y usar la pluma como fusil. O sea, yo dentro de todo uno se iba comprando como el pueblo unido, que hay que tomar el fusil,
Y yo decía, yo no voy a tomar el fusil, pero sí voy a tomar el lápiz. Y creo que hay que combatir. ¿Ah? Y yo partí escribiendo de... ¿Qué es lo más combativo que hiciste en dictadura? Yo creo que, bueno, más allá de tirar piedra y hacerme el guerrillero, digamos, en la Alameda, que no sirvió de nada, yo creo que eso fue como escupirle a ambos. Es decir, hacer una fiesta, invitar a toda mi escuela y tocar la música que yo quise y todos se fueron. A mí me parece que eso fue un acto combativo. El usar guantes sin dedo y que me sacaran de la pieza, de la pieza, de la sala. El pensar distinto, el leer libros que no eran políticos, el leer Bukowski en la escuela de periodismo. ¿Ah? El atreverse a hablar siquiera de cultura Sí, pop cuando solamente la política era lo el que ir a ver importaba. películas que la gente les daba asco, eso, básicamente. El apoyar, como en el libro, apoyar a un chico que llegó con el pelo azul, que a mí no me parecía que era el fin del mundo. Y no me parecía que era alguien contracultural. Y no me parecía que estaba haciendo... A todos le parecía que era una falta de respeto contra la burguesía. A mí me parecía que el chico de pelo azul estaba abriendo un mundo nuevo. Alberto, tocaste un tema, me ha tocado trabajar con Alberto en Radio Duna mucho tiempo, así que lo conozco hace un buen tiempo, aparte de ser del lector de muchos de sus libros. Lo que acabas de decir tú, me acabo de dar cuenta que siempre me lo pregunté, pero nunca lo vi. ¿Por qué no te fuiste? Tú tuviste todas las oportunidades, el idioma nativo inglés, Sí. una historia ya, tú fuiste colaborador... Parentela. Tú fuiste colaborador de medios norteamericanos de primer nivel, o sea, pudiste ser escrito donde querías en Estados Unidos con el talento. ¿Qué te quedaste Bueno, realmente haciendo? eso yo lo hablo con mi terapeuta, no contigo. Bueno, pero tú quisiste venir para acá. Y esto es un poco terapia. Sí. ¿Por qué no te fuiste? Yo recién ahora lo estoy entendiendo. Yo siento que ahora me puedo ir. Yo creo que tenía que terminar escribiendo esto. Yo tenía que no sentir... yo sentía que Chile era como una cárcel y que había que, por extraña manera, yo quería ser un prisionero ejemplar. Yo quería no fugarme, no exiliarme, no... Quería escribir la crónica de eso mucho más atractivo Quizás. que el mundo fácil. O sea, no quería quedar como alguien que huyó. Yo veía tanta gente que huían y huían y yo no quería quedar como alguien que huyó. Y además, de alguna manera, no es que yo me enamoré de Chile, ni mucho menos, pero yo ya me transformé, yo ya perdí una vez ser gringo, ya perdí mi identidad. Entonces perder la chilena, no me daba miedo perderla. Ahora yo siento que puedo vivir donde yo quiero y creo que ya ¿Te vas a cumplí ir? mi... A lo mejor y me puedes ir a ver. Mira, No, ahora, hoy irse es mucho más fácil porque podríamos hablar por WhatsApp. ir y venir. Claro. Sí. Pero Sí, lo Donoso, yo estaba leyendo ahora, yo ahora estoy muy interesado en el centenario de Donoso y me leo los diarios de Donoso. Y a Donoso le parece que fue el error de su vida volverse a Chile. volverse a Chile. No, volverse a Chile. ¿Por qué te echó Donoso de su taller de literatura? Uno, porque yo creo que él estaba perdido, estaba en un mal momento, en un mal año, después viendo los diarios se nos da cuenta, porque él consideraba que para ser escritor había que ser un escritor de tal manera. Y básicamente fue porque él se dio cuenta que yo no había leído a Dostoyevsky. Y te echó. No, yo le dije, bueno, ¿y usted ha leído a Bukowski? Y él me dijo, no. Entonces me dijo, porque él me dijo, tú no puedes ser escritor si no has leído a Dostoyevsky. Y yo le contesté, disculpe, usted no puede ser escritor y menos enseñar literatura si usted no lo ha leído a Bukowski, que es el famoso Charles Bukowski. Y él no sabía que era Charles Bukowski, a él le pareció que yo era un mal educado, que yo creo que sí lo fui, y me pareció que estuve bien que me haya echado. Pero eventualmente él me terminó invitándome de vuelta al taller y ambos estuvimos más... ¿Eras Alberto Fuguet? No, me invitó y yo creo que yo estaba dispuesto a escucharlo a él y él estaba dispuesto a escucharme a mí y nos fuimos como al centro, Fui más como el presidente, ¿no? Decidí tender puente. ¿Nombraste al presidente? No debiera hablar del presidente. Sí, está bien que hables del presidente, porque a partir del presidente creo que hablemos de la generación del presidente, porque tú has escrito de jóvenes mucho. ¿Y qué te parece estos jóvenes en la realidad que le tocó Bueno, vivir? yo creo que el libro también sobre el presidente. A ver. Porque el libro eventualmente termina ambientado en el verano que yo llamo el verano de Boric, que fue el verano entre que ganó y asumió. Un verano que a mí me pareció alucinante, uno de los mejores veranos que yo he vivido en Chile. 22. El verano, claro, que cuando la casa presidencial estaba en Condel, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y el libro ocurre más o menos a 2 cuadras de esa calle. Yo creo que eso, yo creo que la generación que está actualmente en el gobierno es mucho más tolerante, es mucho más libre, sobre todo siendo de izquierda, mucho más pop, mucho más preocupado de los Disney, de los monos, de los perros. El presidente es Swiftie.
Es totalmente. El presidente es muchas cosas. Yo creo que el presidente, de otras cosas, es un buen chico. Es un cierto chico, yo creo. El presidente lee, se deprime, duda, va a terapia, toma pastillas, y eso lo hace vulnerable. Probablemente a lo mejor lo hace más complicado para ese rol. Pero a mí me pareció que el presidente Boric sea el presidente de Chile va a ser algo realmente histórico y fundamental en nuestra historia. Uh-huh. Es una generación más allá... ¿No crees tú? Sí, totalmente, Sí. totalmente. O sea, a mí me parece que... Totalmente. Y fundacional para el estreno de una nueva generación. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. Sí, pero aquí el entrevistador eres tú, mis opiniones no valen nada. Ya. Se me olvida. Alberto, pero más allá del presidente Boric, su generación, una generación que se estrenó o llegó al poder con el discurso que tú mencionaste también para los 80, algunos que decían, ni estos ni estos. Nosotros no somos los de antes, nosotros no tenemos las prácticas de antes. Nosotros no tenemos la cocina política, nosotros somos moralmente superiores. Sí, a lo mejor se sobregiraron, se les pasó la mano, pero sí yo creo que siempre fueron pop, siempre fueron, no eran... Ahora, el mundo era más pop también, el mundo ya se estaba... Ya, pero recuerda que hasta... Sí, pero a mí me llama la atención como este país, por ejemplo, el año 73, el libro más vendido en Chile era un libro de Ariel Dorfman contra el Pato Donald, Matías. ¿Cómo leer? Como en el Pato Donald, que es un libro a mí me parece bien atroz. Y que es bastante obvio. Es como Pato Donald es malo y Disney es malo y toda la cultura que viene del exterior va a destrozarnos. Yankee Go Home. Yankee Go Home. Probablemente hay algunas cosas que son ciertas de todo eso y probablemente Disney hace todo eso por la plata. Pero hoy el pop no le da tanto miedo. Como tú dices, hoy todo lo que viene de MTV o de las radios, Swiftie, como dices tú, ya no se teme. Yo no estoy diciendo que eso es lo mejor del mundo, pero no tenerle miedo al pop me parece, sí. Y el pop es la... Compite con el arte Yo siempre he francés. dicho que a los gobiernos les falta calle. ¿Ah? Y muchas veces también les falta pop. En este caso, probablemente a este gobierno le faltó calle, pero sí tiene pop. Tiene pop. Pero le falta calle también. Alberto, yo en algún momento sentí aquí más que la novela en lo personal, que cuando entraste, coqueteaste con el cine, hiciste una película, hiciste otra... dejaste un pelo de lado la literatura. Sí. Este regreso 100% a la literatura... 98. 98. Sí. ¿Tú crees que es para siempre, como que te reencontraste y aquí estamos? No, ¿O vas a ir y venir? No. O sea, obviamente... Tú eres un cinéfilo de aquello. Yo soy un cinéfilo de aquello, pero eso no implica que necesariamente tengo que dirigir. Yo ya he hecho 10 películas que me parece que es harto. Poco a poco me di cuenta que el cine... se volvió muy elitista, sobre todo el cine chileno. No llega a las masas. Y mi impresión es que tú me estás invitando aquí por un libro y no por una película. Yo creo que a mí nunca me han invitado a la tele por una película. Entonces, en ese sentido, yo siento que la literatura, curiosamente, y sin que yo lo hubiera esperado, la literatura está siendo más masiva que el cine local, por así decirlo. Y también, claro, también ya tengo que competir con el tiempo, tengo que usar bien mi tiempo. Y si bien era muy divertido hacer películas con gente, también es agotador trabajar con un equipo de 100 personas, claro. Consume infinito tiempo. Aquí es tú contigo. Sí, que ya es difícil. Quizás más difícil. Más difícil, sí. Pero sí, yo diría que al final yo creo que espero ser recordado como escritor, y un escritor que es muy cinéfilo, un escritor que hizo películas, pero a la larga mis películas eran bastante literarias también. Y la pregunta pesada, después de que termina esto y está en las librerías, después de ciertos chicos, ¿qué? ¿Te ocurre a ti ese vacío de los escritores y ahora qué? ¿Empiezo a darme vuelta hasta que las musas lleguen de vuelta? ¿O ya tienes proyectos paralelos? Bueno, a mí verdaderamente me deprimió en febrero cuando el libro no existía y el libro ya estaba listo. Eso me pareció lo peor, porque no era ni chicha ni limonada. ¿Llegó a tener 3.000 páginas, algo así? Sí. Eran yo quería resumir todos los 80, quería resumir todo el país. Yo te diría que mi respuesta es, en ciertos chicos me hizo aprender que se puede escribir de la historia de Chile, y que me interesa la historia de Chile, y que la historia de Chile es mucho más rara y mucho más literaria y mucho más extraña de lo que yo pensaba. Estoy muy fácil, no sé si quiero adelantarte, pero aquí en este libro circula mucha gente, aparte de Tomás y Clemente, aparecen fiestas de la vanguardia de izquierda, aparecen el mundo de la moda, el mundo de los escritores, el mundo de la música, el mundo del teatro, pero también gente rara como, no sé, el hijo de Michael Townley, Mariana Callejas, que es un tipo que vende droga en mi libro, que no es verdad, pero en mi imaginario sí podría. Y ese mundo me está trayendo mucho. Me parece que hay algo en la UP, fines de Frey y comienzo de la dictadura, que hay que novelarlo, y yo creo que no se ha novelado como yo quisiera que se novelara. Creo que en eso estoy.
Un tema que también está mucho más presente aquí y que de alguna manera ya no debiera ser tabú ni mucho menos, es el de, y te preguntaron si este era un libro o literatura gay. ¿En qué momento la literatura sale del closet? Cuando tú empezaste a escribir, ¿se podía escribir de eso? ¿Qué sientes que Yo se creo puede que la escribir? literatura, es buena pregunta, yo creo que a lo mejor la literatura a lo mejor todavía no sale. Los que han salido del closet son los lectores. Claro. O sea, los lectores no les da miedo No leer, juician un libro. no porque- juician, no le importa, le interesa chico conoce chica, chico conoce chico, chica conoce chica, ojalá chico conoce chica, se meta con chico. Los lectores están interesados en las emociones. No les da vergüenza pedir libros en la librería, ¿ah? Aunque el título pueda ser polémico. No les da vergüenza leer tales libros en el metro, ni subirlo a Instagram. Yo creo que lo que realmente creo que me parece que el gran cambio cultural es que más que los escritores o la literatura salió del closet, porque yo creo que es cosa leer arte y letra para darse cuenta que la literatura no ha salido del closet. ¿Ah? ¿Me explico? Pero sí creo que en las librerías ha salido del closet, los libreros han salido del closet, y sobre todo la gente que el mundo editorial no le tenía miedo, pero sobre todo lo más importante siempre son los lectores. Y los lectores no tienen miedo. Y yo creo que los lectores nuevos son muy... a mí me hubiera gustado tener lectores como los que estoy teniendo ahora. ¿Este libro cabe en arte y letra? Parece que no, todavía no me he pescado. Bueno, es que el Mercurio, la verdad que el Mercurio me interesa poco y nada, Matías. Este libro también es muy en contra del Mercurio, curiosamente nadie se ha dado cuenta, pero aquí Tomás termina trabajando en el Mercurio y termina pasando lo horrible. Yo el Mercurio, chao. Pese a que lo Por conociste eso, por dentro. por eso mismo, lo conozco por dentro. Sé cómo se hacen las salchichas. Ya, pero es que el Mercurio no debe importarle si uno es No, escritor. pero el Mercurio ya no Está bien, existe, ya no sí, existe. Pero tú... Con todo respeto, a nivel literario, no me quiero enojar. No, porque ando en país feriado. no te enojes porque es viernes chico, claro. Pero en los rankings va a empezar a aparecer. El Mercurio no, porque el Mercurio lo manipula. La verdad que el Mercurio Ya. se acabó ¿Sí? a nivel literario. Lo que importa ahora son los booktubers. De verdad, Matías, si tú quieres saber de literatura, tienes que buscar otras fuentes. No estoy diciendo de dónde los voy a ir a buscar. Buena yo. onda, hay Tú gente, metiste- me cae bien tú- Roberto Cariaga, pero arte y letras. Tú metiste- Chao, a mí no me pescó el Mercurio. Hasta yo trabajando ahí, tenían al cura Valente de crítico. Era el cura Valente. Alberto Fuguet, Ya. lo último. Eso, hablaba demasiado. No, tranquilo, sí está todo muy bien, así es. Pero sí, el Mercurio me irrita. Y me parece freak que no me pesquen. Me siguen no pescando. Ya. No, Pero chao. veo que no están tan ni ahí, estás un poco ahí. Si te Estoy un irrita que poco no te ahí, pesquen. sí, pero Estás un poco ahí. vengándome, pero ahí por lo menos yo ataco de vuelta. Lo último, este país cuando llegaste lo viste un país provinciano. Cuando Sí. llegaste de Los Ángeles, Sí. güey, que era como la gran metrópoli. Sí, pero llegué a las 11, tampoco era... Sí, está bien. ¿no? Pero O sea, siempre, igual, siempre ¿ah? sentiste que este era un país provinciano de alguna manera. ¿Sigue siendo o hemos dejado de ser? No, yo no sé si lo vi provinciano, lo veía como un campo de concentración. Ya. ¿Ah? Que me parece que era un país en guerra. Bueno, era un país en dictadura. Eso sí, es sí, una sí. obviedad, pero en tus sentimientos de cómo se comportaba la gente, olvidémonos del poder, que era un poder militar. Más que provinciano, porque bueno, yo conozco mucha gente provinciana. No, pero sabemos a qué nos referimos, sin ser peyorativo. Yo también Sí, sí, vengo sí. de una ciudad que no es Santiago. Me parecía represivo, me parecía que donde la élite era muy penca y tenían mucho poder. Me parecía donde los curas tenían demasiado poder. Y yo creo que hoy efectivamente Chile es mucho más fascinante, mucho más libre, mucho más diverso, mucho más Y es ahora cosmopolita. Y ahora cuando te quieres ir. Alberto Fuguet, te entiendo. Porque yo ayudé a que el país se friqueara. Cambiado también, está bien. No, me parece que el país mucho mejor es un país... Y también parece que una de las cosas interesantes de Chile ahora es que por fin es un país latinoamericano. Se tiene que asumir como latinoamericano. Y Yo antes sé que eso a mucha gente... ¿Qué fuimos antes siempre soñando ser gringos? O ingleses. O Europa, O claro. ingleses. Los ingleses en Sudamérica. Yo que creo que no- ahora a mí me atrae esto, que la mezcla racial... Bueno, llevamos 34 años de democracia sí, plena, aunque sí, a que sí, nadie sí, le sí, guste. sí, estoy de acuerdo. Y estoy de eso, acuerdo, sí, eso sí. da... Y yo que viví la dictadura, yo prefiero la democracia. Yo también la viví y yo también la prefiero Ya estamos. a morir. Ya tenemos muchas cosas en común, Matías. Aparte de los anteojos. Alberto, un gustazo como Gustazo. siempre. Momento, ciertos chicos, señor director, antes de despedir a Alberto, ciertos chicos, además de la ilustración de esta chica Contreras, Sí, María Jesús. de María Jesús Contreras, Preciosa. que es un hit Sí, 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 mundial. sí. De la- Estoy muy orgulloso de O sea, compartir con eso. Esta chica, yo leí un artículo sobre ella el otro día, está ilustrando en New York, Sí, en sí, New sí. York Times, o sea, Bueno, pero ella salió del nuevo Chile, no hubiera podido Sí, salir antes. sí, sí, sí. digamos. Y se la arregló por sí sola. ilustración, Es su propio talento. ilustración de ella. Ciertos chicos, el debut además en Tusquets de Alberto Fuguet, que está reeditando todos sus libros. Alberto, que te vaya estupendo. Y muchas gracias por Obra. tomarme en cuenta y muchas gracias por invitar a alguien que escriba a la tele, así que estoy muy orgulloso. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos.
De vuelta y vamos a nuestra pantalla principal para revisar nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento, bueno, estamos hablando casi monotemáticamente del tiempo, de la lluvia. ¿Cuándo será el pic de precipitaciones en Santiago en este nuevo sistema frontal? 24horas.cl. Y revisamos el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para Santiago indica lo siguiente: mañana jueves, lluvia. Máxima de 11, mínima de 8. Viernes, lluvia. Máxima de 11 y mínima de 7. Luego ya escampa, como dicen en el campo, y aparece un poquito el sol. Sábado y domingo, nublado, pero con un solcito de alguna manera por ahí, tratando de aparecer. 12 grados por arriba, en los termómetros 5 y 4, las mínimas probables. Y el lunes vuelve la lluvia, 11 máxima, 3 grados de mínima probable para Santiago. Una emocionada Celine Dion presentó Entre lágrimas un documental sobre su vida. La cantante, de 56 años, reapareció en Nueva York tras dar a conocer el diagnóstico de su enfermedad, que le ha mantenido apartada durante muchos meses de los escenarios. Era un día muy importante para ella y no faltó a su cita, vestida con camisa blanca, adornada de un lazo, una falda larga, del mismo color. La artista estrenó I Am Celine Dion, la cinta de Prime Video basada en la vida de la legendaria ya cantante y su lucha contra un raro trastorno neurológico, el síndrome de persona rígida. Pero la suerte que tienen los grandes artistas es que con su arte trascienden y uno puede cerrar los ojos y es Celine Dion. Y eso no se compra en la botica, como decía mi abuelita. Con Celine Dion nos despedimos. Que tenga un muy buen jueves feriado. Que descanse. Gracias por venir. Chao.